de escribir urbanistoria a ser el profeta del nopal. Rodrigo Eduardo González Guzmán nace el 25 de diciembre de 1950 en la colonia Altavista, en Tampico, Tamaulipas. Fue el segundo hijo del ingeniero naval Manuel González Amano y Angélica Guzmán. Estudió en los colegios Federico Frobel y Félix de Jesús Rubiera. Solía viajar con su papá por toda la Huasteca, teniendo sus sones como música de fondo. Comenzó a tocar la guitarra con sus amigos. Con Sergio Rodríguez aprendió a tocar blues. Al terminar la preparatoria, sus inclinaciones artísticas lo llevaron a participar en varios grupos de rock e incursiones con la actuación y la literatura. Entró a estudiar psicología en la Universidad de Jalapa, pero Rodrigo lo abandonó. En 1975 se traslada a la Ciudad de México y al llegar queda impactado y pronto se integra a la energía que esta ciudad generaba, a su gente, a su dinámica imparable, algo muy distinto a lo que estaba acostumbrado en Tampico. Vivía en un departamento de mala muerte en la calle de Río Tíber, en la colonia Cuauhtémoc. Al comienzo se ganó la vida como músico callejero y tocando boleros en cantinas en 1976, junto a su paisano Gonzalo Rodríguez. Comenzó a tocar temas de canto nuevo, incluso llegaron a presentarse en la sala Manuel Ponce del Palacio de Bellas Artes, con algunos temas originales. La coincidencia en la simetría de sus nombres no dejó de ser motivo de bromas, mismas que los hermanaron. De los temas que solían tocar, existían unas grabaciones caseras inéditas hechas entre 1976 y 1977 y que actualmente están en posesión de la viuda de Gonzalo. Tras un breve regreso a Tampico, Rodrigo trabajó con su padre en un astillero y conoció a Mireya Escalante, con quien tuvo una hija en 1979, a la que llamaron Amanda Lalena. Rodrigo regresa a la capital y es entonces cuando empieza una relación con la francesa Francoise Bardine, poniendo distancia con Mireya y su hija. Después de un tiempo se acercó a su pequeña. En la actualidad, ella ha manifestado recordarlo como un padre dulce y amoroso. Rodrigo viajó a la tierra de su nueva pareja, Normandía, Francia, donde pasó 6 meses. Durante su paso por París, Rodrigo tuvo la oportunidad de ver a su ídolo Bob Dylan. Fue así como quedó fascinado. Ya para 1980 Rodrigo empieza a interpretar sus canciones, se empieza a armar de su guitarra y agarra un arnés y se pone una armónica y sale a las calles, tipo estilo Bob Dylan, convirtiéndose así en un trovador urbano, un cronista de la ciudad. La poesía en sus letras involucraban elementos de picardía, realidad, humanidad y crítica del sistema establecido. Sus canciones también implicaban una búsqueda espiritual como una forma de abordar la soledad colectiva del hombre contemporáneo. Comenzó a trabajar en el Wendy's Pop de la Glorieta de Insurgentes, alternando con Javier Batis. Ahí conoció el grupo Dama, que con el tiempo se convirtió en Heavy Nopal y con quienes estableció una gran amistad. En ese lugar lo escuchó el escritor de La Onda, José Agustín, quien escribió sobre el periódico 1+1. Rodrigo comenzaba a captar la atención a partir de su trabajo, que en la definición de Agustín era: para 1981 había surgido una serie de cantautores con influencias de folk rock que daban gran importancia al contenido de sus líricas. Quitando algunas pocas excepciones, el rock mexicano carecía hasta entonces de buenas letras. Fue alrededor de una serie de actividades artísticas multidisciplinarias realizadas en el Foro Tlalpan, lugar fundado y dirigido por Sergio García Michel, que músicos como Fausto Arrelín, Cecilia Toussaint, Mauro Enríquez, Roberto Ponce, Nina Galindo, José Cruz y Roberto González comenzaron a organizar ciclos, como el llamado Solo los Viernes, a los cuales Rodrigo se integró. Ellos se rebelaban ante la idea de separar la canción rockera de otro tipo de canciones populares. Ya en 1982, Jaime López, junto al saxofonista Alain Derbez, habían organizado las llamadas Jornadas de la Creación Rupestre en el Centro Cultural Ollín Yolistic. Y en 1983, el mismo Jaime presentó unos sketches con algunos textos de Alejandro de la Garza titulado El Poeta Rupestre. En cierta ocasión, Jaime contó personalmente que bromeaba con Rodrigo diciéndole que era músico rupestre. Más allá de broma, Rodrigo le gustó el término, así que en 1984 se organizó con Roberto González, Nina Galindo, Eblén Macaria, Rafael Catana, Fausto Arrelín y Roberto Ponce para formar el colectivo rupestre, para el que escribió un manifiesto. No es que los rupestres se hayan escapado del antiguo Museo de Ciencias Naturales, ni mucho menos del de Antropología, o que hayan llegado de los cerros escondidos en un camión lleno de gallinas y frijoles. Se trata solamente de un membrete que se cuelga a todos aquellos que no trata solamente de un membrete, que se cuelgan todos aquellos que no están muy guapos ni tienen voz de tener ni componen como los grandes cimas de la sabiduría estética.
O lo peor, no tienen ningún electrónico sofistificado lleno de sintes y efectos muy locos que empantallan al primer despistado que lo pongan enfrente. Han tenido que encuerarse en sus propias alcantarillas de concretos y en muchas ocasiones quedarse como el chinito ante la cultura, nomás milando. Los rupestres por lo general son sencillos, no lo hacen mucho de tos, con tanto changos y faramayas como acostumbran los no rupestres, pero tienen tanto que proponer con sus guitarras de palo y sus voces acabadas de salir del ron. Son poetas y locochones, rocanroleros y trovadores, simples y elaborados. Le gritan a lo cotidiano, tocan como carpinteros venusinos y cantan como becerros en un examen final de conservatorio. Ya organizados, hicieron el segundo Festival de la Canción Rupestre en 1984, realizado en el Museo del Chopo, entonces dirigido por Ángel Mastresta. Fue así como el colectivo tomó fuerza, sumándose unos y deslindándose otros. Paralelamente, en ese año Javier Batis invitó a Rodrigo a cantar el tema Blowing in the Wind de Bob Dylan en su disco Radio Complacencias. Ya para estas instancias, Rodrigo, el profeta del nopal, como también lo conocían, fue querido por un amplio público, muy joven, que estaba en total marginación, el cual adaptaba sus canciones para ellos. En 1984, por intermediación de Roberto Ponce, Rodrigo conoce a Jorge Pantoja, nuevo director del Museo del Chopo. Poco después le propuso que lo representara y aceptó. Le organizó un par de conciertos en el museo, alternando con Botellita de Jerez y Alex Lora. En 1985 editó su cassette de manera independiente con título Urbanistoria, que contuvo los temas de Estación del Metro Valderas, entre otros. Para entonces, Jorge Pantoja había dejado la dirección del Museo del Chopo y le consiguió una serie de presentaciones en diversos foros, bajo el patrocinio del Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, el CREA, y el Festival del Partido Socialista Unificado de México, en el Palacio de los Deportes. Alex Lora toma la canción de Estación del Metro Valderas para incluirla en el primer disco del Tri, conocido como Simplemente, modificando el título y la letra sin conocimiento de Rodrigo. Por esta razón, los créditos del tema mutilado del Tri aparecieron como coautoría de Rodrigo González y Alejandro Lora. En las entrevistas que ambos dieron posteriormente fueron ambiguos en cuanto si había una disputa o no por lo sucedido. Botellita de Jerez de igual forma rinde un homenaje en vida, incluyendo el tema Asalto Chido en el disco Naco es Chido, uno de los discos que marca el rumbo del rock mexicano contemporáneo. En 1985 Rodrigo estableció negociaciones con la discografía WEA por la intermediación de Pepe Navar, representante de Chuck Moll. Rafa Salgado, armoniquista del Tri, lo representó en ciertas ocasiones. Tras algunos encuentros en el Tianguis del Chopo y durante una plática en un restaurante de la colonia tabacalera, acordaron llevar a la discografía un demo con 67 canciones, entre temas inéditos y rarezas. Sin embargo, la grabación del disco no se concretó. Un terremoto sorprendió a la Ciudad de México. Fue así como el 19 de septiembre de 1985, Rodrigo González había perdido la vida durante el terremoto del 85 en nuestra Ciudad de México. Los derrumbes habían acabado con su vida, junto al de su novia, la francesa. Sus restos habían quedado en su hogar y fue así como Rodrigo González se nos había ido. Nuestro artista se había muerto, pero estaba viviendo y creciendo la leyenda, el profeta urbano. 3 días antes tocó en un baile en el Salón Colonia, alternando con Javier Batis, con motivo del primer aniversario del periódico La Jornada. El fotógrafo Fabricio León le hizo entonces sin saber su último estudio fotográfico. Su paisano y amigo Gonzalo Rodríguez acudió al lugar del derrumbe y fue quien rescató y reconoció los cuerpos de Rodrigo y su novia. Navar, al ver que no le contestaba a sus llamadas, fue en bicicleta a la calle de Bruselas y se enteró entonces del terrible desenlace. Pudo platicar con el padre de Rodrigo, mismo que le exigió le entregara las grabaciones que le había dado a su hijo para explotarlas él. Navar se negó, alegando que mientras no hubiera certeza jurídica de quién podía reclamar los derechos de estas canciones, no podía entregárselas. Desde ese momento hasta hoy han quedado en sus resguardos. Rodrigo fue velado y enterrado en su natal Tampico. Tras la muerte de Rodrigo, Mireya Escalante organizó en los siguientes años homenajes cada 19 de septiembre en el sitio donde se derrumbó el edificio. Sus compañeros rupestres crearon la Asociación Civil Rancho Electrónico con la finalidad de juntar y editar su obra, así como recaudar sus regalías para un fideicomiso que serviría para contribuir a la educación de su hija, Amada Lalena, escritora y compositora conocida como Amandititita. Sin embargo, según declaraciones recientes de su hija, quien recibe los beneficios de la obra de Rodrigo es su tía Genoveva González. Todavía durante 1985 se editó Postmortem, El Profeta del Nopal, en discos Pentagrama, que incluye temas inéditos a partir de grabaciones caseras
El criterio para elegir las canciones de este disco fue que contuvieran la temática de la fusión del campo y la ciudad, del desgarramiento cotidiano. El disco Urbana Historia se reeditó en 1986, también por Discos Pentagrama. Le siguió Aventuras en el DF en 1989, con temas inéditos, provenientes de 2 grabaciones rudimentarias, una en vivo en el Café Artesanos de la ciudad de Aguascalientes en 1984 y otra hecha en su casa en 1982. En 1992 Pentagrama editó el 4º disco de Rodrigo, No Estoy Loco, a partir de grabaciones hechas entre 1984 y 1985, remasterizados por Fausto. Ya para el 2011 se desveló en el Metro Valderas una placa conmemorativa y una estatua de Rodrigo González. Al tener un talento genuino y morir muy joven, Rodrigo se volvió un parteaguas del rock nacional. Fue referencia, hubo un antes y un después de dicho rock. Sus canciones han sido interpretadas tanto por El Tri, Botellita de Jerez, María Sabina, Tex-Tex, El Gran Silencio, Heavy Nopal y bastantes artistas más. Rodrigo González sigue siendo ese ídolo, ese mito, esa leyenda, ese profeta del nopal. Esto fue Rodrigo González. Y yo soy Chacón. Escríbeme en los comentarios para ver qué otro artista quieres que hablemos. ¡Nos vemos!